Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos. Espero que estén muy bien eh, a esta nueva sesión en, en la que veremos nuestro segundo tema, que es la iluminación en diversos soportes escénicos, fijos y animados. La luz cumple la función de visibilizar y de modelar las formas. Es una de las áreas que junto al diseño escenográfico y al diseño de vestuario son los encargados de generar una construcción visual para un fenómeno escénico y logrando reunir las diferentes propuestas de estas áreas eh, para convertirla en una composición consciente e intencionada. Vale decir, llegar a implementar lo que se ha desarrollado desde un inicio de un proceso, que vendrían siendo todos los trabajos de mesa y la suma de todas estas posturas, visiones, y da como resultado una propuesta intencionada, consciente. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Bueno, el diseño de iluminación es el resultado de muchas elecciones conceptuales tomadas por el diseñador, el director y el equipo que conforman el proyecto. Como mencionábamos antes, el diseño de vestuario y el diseño escenográfico son importantísimos. Y en esto convergen todos los temas de interés, como veníamos diciendo, las ideas políticas, las propuestas estéticas y un constante o permanente búsqueda de un lenguaje. Acá podemos ver este registro de una iluminación de piso y que, si bien es poco habitual, es una manifestación de un trabajo de investigación y propuestas que va más allá de lo convencional. Y lo muestro porque es una invitación permanente a abordar un proyecto escénico, es una invitación permanente a investigar y plantear nuevas soluciones, digamos, que generen un estado, una emoción, una atmósfera acorde con lo que requiere el montaje. Si bien la luz que nosotros, digamos, conocemos como referencia, la luz que nos proporciona la naturaleza, no es difícil, digamos, ver el trabajo que hace, digamos, al tener en la naturaleza podemos encontrar una direccionalidad de luz específica o de forma general, una luz general indirecta. Muchas veces cuando está nublado vemos nuestras sombras muy difusas, y cuando está despejado vemos
nuestras sombras y la afectación de la luz genera luces y sombras de mucho contraste. En lo escénico, todo esto se logra gracias a lo que llamamos propiedades controlables de la luz, ¿no? Que son la intensidad, la distribución, el movimiento y el color. En la intensidad, también llamada luminosidad, se refiere a la cantidad de luz presente. Así, es como un foco de 2000 watts va a iluminar mucho más que una lámpara de 100 watts. Y la cantidad de aparatos empleados también inciden en la intensidad. Más aparatos, más intensidad. La potencia que desarrollan los instrumentos también es importante porque un instrumento, si es de 1000 watts, ofrece mucho más posibilidades que uno de poquísima intensidad, como les decía anteriormente. Y para esto también está el uso de los reguladores o potenciómetros, también llamados dimmer, que nos permiten un instrumento de la potencia que sea, trabajarlo a un porcentaje de esa potencia. Y otro aspecto que también incide es la distancia entre los aparatos y las personas a iluminar, o objetos a iluminar. Entonces, más distancia, menos intensidad. Lo otro que incide en la intensidad es el brillo y la saturación de los filtros. Pueden ser correctores, filtros de color. Y mientras más denso es el filtro o gelatina, menos intensidad también vamos a tener y es importante considerarlo. El uso de accesorios que modifican la forma de la luz también inciden en su intensidad, que serían, por ejemplo, los instrumentos con mecánica de suavizar o concentrar la luz, ¿ya? O los que pueden cortarla, recortar, como los elipsos o lecos o recortes, que también los llaman. Otro punto muy importante, además de la intensidad, es la distribución, ¿ya? La distribución es la forma de distribuir la luz. Hay tres factores que inciden, o sea, dos factores que inciden junto con la dirección, que es la forma y la calidad, ¿ya? Y vamos a ver primero las direcciones. Y les voy a mostrar algunos ejemplos hechos para este fin. Bueno, la luz, lo primero es el de la direccionalidad, vamos a ver la luz cenital. La luz cenital se ubica encima del actor, de modo que el rayo caiga vertical, de manera dura sobre la cabeza. Los ojos quedan muy oscuros, digamos, se genera un aspecto como cadavérico, resalta la nariz y da un efecto muy dramático. Es un acento. La siguiente es el frontal alto, y le voy a mostrar otro ejemplo. Bueno, el frontal alto se ubica frente al objetivo, al actor, a una altura y distancia en que el rayo golpea la cara con una incidencia en 45 grados, proyectando una sombra y aplanando los rasgos de la cara, digamos, lo achata, se achata y lo pega con el fondo un poco. Aquí vamos a ver este ejemplo. Y vemos el siguiente.
Nuestro siguiente ejemplo es el frontal bajo, o también conocido como candileja. Es una luz dispuesta en el frente del escenario, en el piso, que proyecta una sombra muy grande en el fondo y es muy evidente, o sea, no hay una sombra enorme. Y por sí sola genera una imagen muy dramática. ¿Mm? También se utiliza para relleno en la música, sobre todo en los conciertos, se pone alrededor en el borde del escenario y rellena ciertos rasgos, ilumina el rostro y al competir con otras luces no se ve esta sombra enorme. Pero también es importante destacar que el contrapicado o esta luz puede responder también, en el caso de hacerlo con un foco, responde a una luz dramática y muy poco natural. Sin embargo, en la naturaleza la encontramos en el fuego, digamos, también un contrapicado, una luz que viene del piso, y también cuando estamos en presencia del agua, si hay luz de luna o luz artificial, también se generan estos como movimientos de la luz, fluctuaciones, que también se los voy a mostrar a continuación como ejemplo. Se pueden realizar con muy pocos recursos, digamos, y lo importante acá, si bien vamos a pasar todas las definiciones técnicas, es que todo tiro o direccionalidad también sea usado creativamente, no respondiendo solamente al canon. Y esta es una forma también de recoger los materiales de los que disponemos y poder utilizarlos creativamente. En este caso les voy a mostrar el ejemplo, o como lo ven en el ejemplo, son espejos y agua. Este ejemplo del contraluz alto nos muestra que la fuente de luz se ubica detrás de la persona, el actor, a la misma altura y distancia que el frontal alto, o sea, en 45 grados. La figura tiene una apariencia más tridimensional al pasar por sobre su cabeza y los hombros, digamos, nos perfila un personaje y lo separa lo separa del fondo. Que eso digamos, también muy evidente, que genera el contraluz. El siguiente es el contraluz a media altura. Eh, este este foco se instala justo atrás del intérprete, puede ser un actor, un músico, y este perfil luminoso abarca todo el cuerpo del intérprete en escena, generando un halo y recortando su silueta. No tiene mucho sentido usar esta posición si el haz de luz no es mayor que la silueta del actor. Eh, lo que sí podemos apreciar en este ejemplo es que yo le sumé un poco de textura como niebla para acentuar esta luz que, digamos, nos da un perfil de nuestro personaje. Es un efecto usado muchísimo en el cine, en el teatro. Es un enigma el contraluz. No sabemos lo que es, muy misterioso. Se anuncia a veces como con una línea, a veces un personaje solo está a contraluz. Sin embargo, a todo lo que responde, digamos, dentro de las definiciones, eh, también es importante indagar en la propia experiencia como colectivo humano y como individuo también, porque el contraluz puede ser desde una
figura fantasmagórica, hasta una persona regresando al hogar, si está hecho con un tono cálido, no sé, en una loma, pues alguien, hemos visto, se acerca a alguien y el sol le da la espalda y es una silueta perfecta, un contraluz. También debemos indagar que en nuestras propias experiencias, dependiendo de donde estemos, donde vivamos, eh, por ejemplo, un eclipse es, creo yo, una manifestación una manifestación de un contraluz majestuoso. Yo tuve la suerte de ver un eclipse total hace poco más de un año y fue bien impresionante la reacción de las aves, que sí. Pero ocurre eso, yo creo que culturalmente, ancestralmente, muchas, digamos, grupos humanos tuvieron la posibilidad de presenciar este tipo de fenómenos. Entonces también es interesante indagar, insisto, en lo cultural de nuestras regiones, en lo personal, para ir componiendo y desarrollar herramientas y modificar los sentidos, digamos, otorgado algunas cosas como esto. Nuestro siguiente ejemplo es el lateral alto. Al igual que el frontal y el contralto, está en un ángulo de incidencia de 45 grados. Entonces nos permite tener una lateralidad del personaje en escena con una sombra que no tiene una proyección tan amplia. ¿Mm? Y solo accedemos claramente a la mitad de la figura. Sin embargo, con el lateral a media altura, logramos visibilizar con mayor claridad el cuerpo en su totalidad. Muy utilizado en la danza, está la opción de utilizarlo con un afore, vale decir, cubrimos, como voy a mostrar acá en el ejemplo, cubrimos el instrumento que va a proyectar una luz lateral y vemos solamente la incidencia en el personaje en escena. Y en este otro ejemplo podemos ver el instrumento descubierto, o sea, sin afore. Lo comento porque depende mucho de la naturaleza del montaje o cómo lo queramos, digamos, implementar, qué estética o qué conclusión nos ha proporcionado todo el trabajo de indagación y puesta en escena para definir si los elementos que están en el espacio deben ser, los instrumentos lumínicos deben ser, digamos, estar expuestos a la visibilidad del espectador como la fuente lumínica, o no. Eso es un criterio que se define y muestro ambos ejemplos. Otro aspecto de la distribución es la forma. Todos los proyectores tienen mecanismos o en mayor o menor medida, desde las lámparas de los pares, por ejemplo, se le puede girar el filamento, se puede, digamos, direccionar el instrumento. Los elipsos tienen cortaflujos, tienen óptica, se puede enfocar. Los freneles también se pueden cortar su flujo con las aletillas que tienen en la boca, en la trompa de su cañón. Y estos mecanismos nos permiten controlar la luz y el tamaño del haz, ensanchándolo, estrechándolo y realizando algunas figuras.
como le mostramos acá en el ejemplo. Y también se pueden realizar efectos mucho más precisos, acentuar cosas muy pequeñas, puntuales, de una manera más subjetiva, digamos. Y el tercer aspecto de la distribución es la calidad de la luz. ¿Mm? Acá vamos a ver un ejemplo de concentración y difusión en dos instrumentos. Y podemos ver que en este ejemplo tenemos bordes más definidos o bordes mucho más difusos para generar atmósferas o acentos. El otro aspecto importante para el control de la luz es el movimiento. Nos referimos con movimiento a todas las variaciones del estado de la luz. El movimiento puede ser, por ejemplo, de intensidad, en que podemos construir una idea de atardecer menguando la luz, disminuyendo, o generar un efecto contrario haciéndola crecer. En la música o en los espectáculos también es posible ver esta figura del movimiento como con intervalos, ¿ya? De encendido y apagado se desarrollan programaciones, en el caso de la música, para seguir el ritmo, qué sé yo, o controlarlo uno mismo con encendidos y apagados. Otra forma del movimiento en la luz es el movimiento físico, vale decir, un instrumento lumínico en escena, puede ser como acá vemos en el ejemplo también, en este caso fuego, y uno lo puede utilizar y se puede desplazar en escena. Otra forma es de movimiento propiamente tal, que nos permiten, digamos, tener una posición del instrumento en escena, colgado, por ejemplo, pero tiene la facultad de girar, moverse, subir, bajar, iluminar fijado, y más las otras características de las que le he hablado, ¿no? Que tiene muchos canales, muchas funciones. Entonces, esos serían el movimiento, digamos, los instrumentos. Un baño bastante amplio. Ahora les voy a mostrar cómo funciona en el instrumento mismo. Fíjate ahí. Voy a bajar la intensidad para poder ver. Ahí vamos. Al asomarse, crece la luz. Al irse. Ahora sí. Ya. Aquí vamos a ver el RGB, el rojo, verde y azul, que utilizamos en un instrumento LED. Entonces, está asignado a un canal digital y yo lo llamo de acá del primer control, que se llama dimmer, que es en el fondo la intensidad, aunque esto no esté utilizando dimmer. Y tengo un verde grabado y tengo grabado un rojo, un verde y un azul y un blanco de la máquina. Entonces, con estos tres colores LED
uno puede ir combinando. Por ejemplo, con el rojo y el verde podemos hacer un ámbar, y si le sumamos más verde, podemos hacer un amarillo. Bajamos el rojo. Podemos también suavizarlo. Podemos combinar el rojo con el azul. Y el azul con el verde. Acá tenemos el cable de energía. ¿Ya? Viene con un sistema de seguridad para que no se desconecte. Y al costado tenemos el cable de señal, que es un XLR. ¿Ya? Esta señal se comunica con el otro instrumento, que es el BIM, la máquina Spot, y tiene también un... Y luego vienen acá al levantador de señal o splitter. Perfecto. Y de este levantador de señal se viene acá a la consola. ¿Ya? Entonces, funcionan así y estas máquinas tienen muchos canales. Sobre 20. Sí. Incluso más. Hay máquinas que tienen mucho más funciones, tienen 60 canales. Cada canal realiza una función. Ahora bien, las máquinas, o sea, los instrumentos incandescentes pasan por este dimmer, ¿ya? Que ahí también tiene un terminal y se comunica con la consola de igual manera. Se sincroniza con los instrumentos digitales. Bueno, el color de un haz de luz se determina por estos factores: el tipo de lámpara, la regulación y los filtros. ¿Ya? Los dicroicos están fabricados con un vidrio resistente a altas temperaturas y dejan pasar longitudes de onda correspondientes a su color y reflejan los demás. Son los usados en los aparatos con sistema CMI. Esta sigla significa cian, magenta y yellow. Y con esos tres colores que son secundarios se componen colores también en las máquinas como la que vimos en el robotizado LED, ¿ya? Que tenía movilidad. Los filtros plásticos están fabricados con policarbonato, como dice acá, y no reflejan las longitudes de onda sobrantes, sino que las absorben. Aquí les tengo un ejemplo a la mano. Este es un filtro 106. Parece un plástico corriente, pero tiene resistencia a altas temperaturas. Y su uso también lo desgasta, entonces se va quemando y perdiendo el color. Luego tenemos los difusores neutros que no modifican la longitud de onda. Son como de eso no tengo un ejemplo, lo voy a insertar ahora, en este momento. Les voy a mostrar el ejemplo. Y le quitan un punto de luz. No cambia la temperatura. Es como si en un aparato óptico como una cámara fotográfica o una filmadora le variáramos un diafragma, le quitáramos un punto de luz al instrumento, al foco. ¿Ya?
Los siguientes son los difusores. Estos filtros son incoloros y translúcidos, pero dependen, tienen graduaciones. Lo que hacen es que amplían la luz. ¿Recuerdan los instrumentos, los spots que tienen la luz mucho más concentrada? Very narrow. Estos instrumentos, a veces, si no tenemos otro que tenga mayor amplitud, recurrimos a estos filtros y nos abren y suavizan la luz, nos dan un baño. Se puede utilizar el difusor, que aquí se los voy a mostrar. Ahora sí. Y este es el difusor. Y aquí lo podemos probar con un poco de luz, que es la luz del teléfono. Pero se fijan que amplía el tiro, suaviza el haz. Bueno, y los últimos de esta serie son los correctores, ¿ya? Los correctores nos permiten corregir, valga la redundancia, corregir la temperatura de la luz. Existe la principal tendencia a enfriar la luz, por ejemplo, para un registro de cámara, es importante, si van a tener su espectáculo escénico, teatro, música, chequear los blancos con el encargado del registro. Porque lo que nosotros vemos como espectadores no es lo mismo que va a ver la cámara. Entonces, aquí son muy útiles los correctores fríos y cálidos. También a mí personalmente me gusta mucho usarlos de manera lateral. Entonces le puede dar un contorno frío y el tiro de la cámara, aunque sea un tiro abierto, va a registrar esos contornos y también los cálidos. No es que sea un color ámbar, sino que le puedes dar un tono más tungsteno, o de atardecer, qué sé yo. El otro frío más de mañana, ¿no? Se va componiendo, son muy útiles. Y tenemos los filtros de efectos, que son mucho más coloridos, tienen mucho más intensidad que los correctores, y también son muy variadas las posibilidades de uso. Es importante reconocer el efecto que produce la luz que ustedes van a filtrar con el color que le asignan a este foco con el filtro que eligen y el color de lo que van a iluminar, porque las reacciones van a depender de eso. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Y sabemos que cuando nosotros utilizamos un color sobre un color, o sea, usamos un filtro en un foco de un color determinado e iluminamos un objeto del mismo color, se potencia. Y cuando es iluminado con una luz de su color complementario, se oscurece casi hasta la negritud. Y el otro aspecto que influye también en estos filtros es la textura, la materialidad del objeto, ¿ya? Calidades textiles muchas veces se ven iluminadas con luz natural de un mismo color, blanco, o iluminadas con luz blanca también se ven similares, pero si aplican un filtro de color, cambia inmediatamente. Esto es importante considerarlo al momento claramente de hacer una obra de teatro. Todo esto es siempre muy revisado, visto en la tela antes de la confección. Y en la música yo diría que no siempre. Suele pasar que si un concierto no es una agrupación con la que uno trabaja permanentemente, muchas veces desconocido el vestuario con el que van a aparecer, y
si, no sé, entra uno de los instrumentistas completamente de blanco, se va a transformar en una obstrucción para uno de control lumínico. Pero por eso es importante considerar esto, las formas, la materialidad y bueno, la visión nuestra, la visión humana, puede diferenciar muchos miles de tonos, pero necesitamos, digamos, compararlos, tenerlos expuestos, porque si no recordamos muy pocos, el verde, el azul, el rojo, amarillo, eh, teniendo cada uno una amplitud de diferentes tonalidades y mezclas, además. Entonces es ahí donde se multiplican y se generan muchísimos colores. Y también podemos concluir que principalmente los diferenciamos entre los fríos y los cálidos, ¿sí? Aquí les voy a comenzar a mostrar algunos ejemplos de montajes. En este caso es una obra. El carácter que se le asigne o la sensación a la que se vinculan, por ejemplo, lo cálido, el amarillo, es el sol, viene de ahí, yo creo, ¿no? Todos hemos estado, o sea, todos reconocemos en el sol una luz imprescindible, entonces es vida, es vitalidad. El rojo, el azul tenemos el cielo azul, ¿sí? La inmensidad, lo infinito, y lo otro infinito para nosotros como especie es el mar, y que es el reflejo del cielo. Entonces, inevitablemente el azul digamos, representa ciertos valores para una generalidad. Pero es importante que siempre hay una experiencia grupal, regional, individual, en que para uno un color puede representar una sensación absolutamente diferente a otra persona por su experiencia, incluso formando parte de una misma eh, agrupación que habita una región. En el caso, por ejemplo, de los esquimales, que bien sabemos, viven en el hielo, y ellos tienen una cantidad de blancos que nosotros no seríamos capaces de reconocer, así como una persona que vive la selva tiene un vocabulario bastante más amplio en su propia lengua para referirse a los verdes y a muchas cosas, no solamente el verde, sino que la relación de los verdes con otros colores. El rojo, por ejemplo, es un color que siempre es intenso, puede ser peligro. Pensemos que lo rojo, primero rojo que muchos conocemos en la sangre, y siempre está vinculado a una situación de riesgo, ¿no? Aunque sea sangre ajena, de otro animal. Entonces también están las connotaciones políticas, geográficas, como estábamos viendo, y siempre las personales. Entonces, es un espacio abierto a la indagación. eh, Culturas que son influenciadas por la luna tienen una composición de colores en todo su entorno que se va a diferenciar con una cultura que habita y tiene otro tipo de relación con los elementos, en este caso las culturas solares, y así. Entonces puse esta imagen porque es un montaje muy particular
que es teatro testimonial. Y no hay ficción, estos dos señores son los abuelos de este joven actor y director. Y él quería contar la historia de sus abuelos, que nunca tuvieron una relación, el abuelo paterno y el abuelo materno, Manuel y Miguel. Y cuentan su historia, la historia de su vida verdadera. Armamos un set que era una mesa, lo hacíamos a la hora del té, que acá se llama tomar once, que es como un té, una comida con un brebaje, té o café caliente, y pancito, y hacíamos una, una comida de once, a la hora del té, con pan preparado por nosotros, y era una especie de museo. Todo alrededor habían todos los elementos. Miguel fue ciclista en la empresa donde trabajaba, y haciendo este montaje nos dimos cuenta que había dado la vuelta al mundo 2 veces, solamente sacando los cálculos de su entrenamiento y de su ida al trabajo. Y contaban sus anécdotas. Bueno, volviendo al color, aquí no hay, está todo con luz natural, o sea, luz con corrector, sin efectos, y el color estaba dado en los elementos de la mesa, lo que nosotros comíamos, el público también comía con nosotros, y era como una instalación. Esto es lo mismo, la luz se centra en estas cosas que son como las cartas, la carta de Ítalo que lee de su abuelo. Entonces la luz, igual podemos trabajar, ¿no? O sea, no, nos parece que no, pero sí, la luz dirigía a la carta, entonces la carta ilumina la cara de él. Una pequeña escena en que conversaban de todos estos objetos y, los viejos se paraban al costado. Se pueden armar escenas sin caer en la ficción de la narración. Ellos están contando su historia. Usábamos una cámara también para poder registrar lo que ocurría en la mesa. El abuelo estaba dibujando el recuerdo que tenía de su casa, de infancia. Y esta era la planta, ¿ya? Está la mesa, están los otros módulos donde habían elementos de exposición, las bicicletas, las herramientas de trabajo. Aquí en estos módulos también habían objetos. Uno en cada se llaman plintos, ¿sí? Estas estructuras rectangulares donde se ubican pequeñas piezas de exhibición. Y la luz era lateral. ¿M? Con 2 elipsos recortábamos y hacíamos una luz general para todo esto. Aquí también hay luz para la mesa y luz para los comensales. Esta es otra organización que hicimos para otro lugar, porque siempre uno se tiene que adaptar también. Y ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Bueno, y ahora veremos otro ejemplo de de un montaje que es teatro en 3 dimensiones, o sea, 3D, porque incorpora imágenes proyectadas. Ustedes están en el palco como público y lo que ven es una pantalla blanca aforada por los costados, por arriba, y es un rectángulo que está frente a ustedes, digamos, y separado hacia el fondo del escenario, como por 2 metros, hay otra pantalla, transparente, o sea, no son transparentes, son grises, y son transparentes solamente cuando entre estas dos pantallas se ilumina un objeto, en este caso personas, actores. Pero ambas pantallas, de manera frontal y de retroproyección, la pantalla posterior, arman el espacio del, de la escena, digamos. Todo lo escenográfico no existe en términos materiales, existe como proyecciones. Entonces la luz se hace acorde a esto. Se recorta, a veces solo la cabeza, a veces es cuerpo entero, pero también es muy específica la ubicación del actor.
Les voy a mostrar unos ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos, esta es la pantalla frontal, ¿sí? Será de 5 metros por 2, no, por, ¿cuánto tendrá? 7 metros, es bastante grande. Por 3,5, por ejemplo. Y toda la luz está oculta en los afores. En este caso se está utilizando luz lateral, ¿cierto? De acá, de la derecha. Hay también luz en su mano, entonces sabemos que hay un cenital a mediana intensidad. Y eso sería, no están iluminados sus pies, porque si no se transparentarían en la proyección. Entonces no hay luz a baja altura para esta escena. Les voy a mostrar otro. Acá hay dos personajes en escena también, ¿ya? Se sumó otro. Fíjense, si tienen esta noción de lo que les comento, ellos están agachaditos, agachados, digamos, en su espacio vacío, pero tienen marcas, saben dónde se deben ubicar y calzan justo en la proyección de la citroneta. Acá tenemos una proyección frontal de este puente, ¿cierto? Pero también tenemos retroproyección para que les dé, y estos son ilustraciones. Siguiente ejemplo. Acá está el mobiliario de un comedor pequeño, ¿cierto? Y están los bordes oscurecidos, o sea, estamos muy concentrados. Y además aquí, a propósito, les quise mostrar esto también porque aquí no hay filtros de efecto, o sea, lo que hay que lograr es hacerlo, digamos, eh, coherente con nuestro espacio escenográfico, con nuestro espacio escénico. Y esto está, digamos, tenemos blanco y negro, bien noir, como en el cómics. Pero claro, estos dibujitos tienen que, toda la acción se centra en los personajes, pero el entorno es muy, muy efectivo. Muy bonito el trabajo. Y les tengo otro ejemplo más y le quiero mostrar también cómo se ve la planta. Bueno, aquí es una muy buena escena. Hay bastante gente en escena, o sea, hay tres. Y claro, se ve la citroneta y está esta acción, ¿no? Con, ¿cómo se llama esto? Con onomatopeya incluida, splash, pum, sale el agua, y la acción la dan también los intérpretes, o sea, reciben el agua verdaderamente, esta agua digital, y es muy coherente, en el fondo se genera esta fantasía creíble, absolutamente, y es de lo que se trata, ¿no? Aquí podemos comprobar el tema del vestuario. Esta foto está hecha en color. Todas las fotos que le he mostrado son fotos en color. Es el vestuario, el maquillaje, digamos, para que ingrese a esta narración gráfica. Eh, y aquí, claro, también vemos el trabajo de los filtros. Aquí se utilizan solamente correctores. Correctores, mientras más azul es el corrector, más blanca es su luz. Y son casi solo instrumentos con óptica y con recorte, los elipsoidales. Y este es el trabajo de... las imágenes que le acabo de mostrar es de esta compañía, Teatro Cinema. Y amablemente uno de los diseñadores me envió esto para poder mostrárselo. Y aquí está el plano de la escenografía. Elevación frontal es una estructura con tras. Entonces vemos las dimensiones, elevación lateral, boom, boom, fondo 3,20 m, ancho 10,50, altura 4,80. ¿Ven? Acá está nuestra pantalla. No se ven esos tras, ¿ya? Pero
se ocultan con las patas negras que salen acá como requerimiento, y quiero ir a lo nuestro, ángulo de visión del público, también se hace esa sugerencia, porque como es un, digamos, no se trabaja en la amplitud de la boca del teatro, digamos, donde se instala, sino que esto reduce un poco la visión. Entonces la gente que quede muy a los costados no van a ver la totalidad y no tiene sentido. Son cosas importantes a considerar. Y aquí vamos a lo nuestro. ¿Ves? Toda la acción ocurre acá. El público está hacia acá y todo ocurre acá. Entonces, aquí cubrimos todas las posiciones con, miren todos los instrumentos elipsoidales, muchísimos. También tenemos unos fresneles que generan contraluz, pero eso era un poco para que se hicieran una idea. Y es una cajita muy, muy, muy interesante. Y en esta pantalla de acá se retroproyecta y en la de acá se proyecta, la proyección frontal. Bueno, en el caso de la música, nuestras necesidades son las mismas que en otras disciplinas, solo que debemos ajustarnos a la naturaleza del espectáculo. Tanto en el estilo, digamos, podemos hablar desde un concierto de música pop hasta una ópera, música punk, folclore, el concierto de un solista, dependiendo del estilo que digamos, desarrolle, también va a ser nuestra necesidad de implementar este espacio. Hay también muchas veces espacios que son colectivos, como en festivales, y uno debe compartir el escenario en un lapso muy breve de tiempo de montaje, una vez habiendo probado sonido ya, que se reconoce todo, se setea todo el sonido y también la luz, muchas veces no hay mucho tiempo, pero uno programa, digamos, de acuerdo a las cosas bases, y va implementando el programa en vivo, o lo puede tener grabado dependiendo de la consola que tenga, y ya adaptado. Pero también en un formato más simple, nuestros planteamientos son los mismos. O sea, puede ser un lugar muy pequeño como una casa y se va a registrar, y lo pueden hacer con lo que tengan, digamos. Yo pongo un ejemplo concreto. Hace muy poco, digamos, cuando comenzó un estallido social acá en Chile, teníamos un concierto, y sin, digamos, dimensionar que iba a ser mucho más grande, ese día no lo suspendimos, pero la sala donde lo íbamos a hacer sí suspendió el concierto. Entonces lo hicimos en una casa, en la casa de uno de los músicos, que es luthier. Y fue muy bonito. Y compré unos paquetes de velas y iluminamos, armamos el cuadro, y no era para grabarlo, pero sí aprovechamos de grabarlo e invitamos a la gente, y fue muy, digamos, bonito, simple, pero muy profundo y emotivo. Y la luz no estuvo ausente, no lo digo porque no porque yo lo haya hecho, sino porque era una necesidad del espectáculo, y los compañeros, músicos y sonidistas y todos, digamos, entre todos montamos y organizamos esto. Entonces, en un evento de gran envergadura es exactamente lo mismo con otro nivel de producción, pero el desafío de la iluminación es también generar el espacio visual. Uno dice, voy a ver un concierto, ¿no? Se asume que uno va a ser un espectador y no solo un oyente, ¿no? Entonces les voy a mostrar a continuación una planta de, eh, de un concierto. Bueno, en esta planta, era un concierto para dos grupos, bien numerosos, digamos, de hartos instrumentistas. Era al aire libre,
Y tenían tienen una, digamos, familiaridad de época, musical parcialmente, pero comparten un público. Entonces, como era además al aire libre, hicimos una planta, había un presupuesto, digamos, había un presupuesto de, era la intendencia. Entonces era gratuito y era un escenario bien grande, bien bonito. Y como ven acá, están los instrumentos arriba. Esta vara es la vara del contra, esta es la vara cenital y acá tenemos la vara frontal, que tiene estos instrumentos que dan hacia el público, verticales, que es la luz de público. También tenemos en el frontal freneles de 2 kilos, acá, que generan una luz de baño general. Pueden tener la mitad en frío, ¿ya? Para contrastarlo con la luz lateral, que son LED, entonces pueden ser cálidos. Siempre digamos, interactuando con el contrastante, digamos. También tienen los elipsoidales para las posiciones principales de ambos grupos, ¿ya? Todos estos óvalos son las posiciones de los músicos, ¿ya? Atrás en tarima, y así cada iluminador programa su show. ¿Mm? Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Acá hay una planta de un escenario menor, ¿ya? Como el anterior era bastante grande, bastante más grande. Esto es es como un escenario interior. Y como pueden ver, tiene muy pocos instrumentos, sin embargo, son robotizados, entonces nos permiten algo más de movilidad. Y no es un diseño convencional, pero abarca, digamos, todo el espacio y se puede diferenciar un show del otro. Bueno, y aquí podemos ver ya una escena instalada, ¿verdad? Claramente es de rock, pero ya, digamos, estamos viendo la cosa en ejecución. Ahí estaba la planificación de lo que habíamos visto antes. Y, y es importante generar también lo que... Estos son diferentes montajes. Este es un montaje musical con maniobra. Había que hacer el acento con orquesta, muy sincrónico. Tienen que pensar que todo lo que... Incluso un concierto, si tiene solos, también uno tiene que estar atento a eso, si hay alguna coordinación eh, coreográfica. Eh, en esta escena, por ejemplo, estaba una particularidad que eran estos globitos como unos globitos aerostáticos, eran lo escenográfico, y también la pantalla que en este momento estaba apagada. Y la luz a veces con la textura que genera el humo o la niebla, también pueden hacer estas figuras. Este es el mismo escenario con un final de un musical. Bueno, son esos momentos, golpe final, qué sé yo, con todo el mundo en el elenco, o sea, en el escenario, todo el elenco en el escenario. Y ahí era lo que les comentaba sobre la utilización del humo. Este es un escenario también con mucha pantalla. Aquí hay una cosa interesante. Hay una escalera que es verdadera, que es este módulo, la escala, y esta de acá es proyección, y esta de acá es verdadera también, pero la segunda acá arriba también es proyección. Esto es proyección, entonces había que hacer la luz en función de esto, de esta propuesta de la visualista en este caso. Este es el mismo concierto de los globos, pero ya tiene un paisaje árido
y habían unos invitados senegaleses. No es muy buena la foto porque la pantalla tenía mucho más luminosidad, pero ahí es otra escena. Esto parece un concierto, pero es un campo de algodón. Y no lo quise borrar porque demora uno en darse cuenta que no es un concierto. Y teniendo toda la infraestructura o careciendo de ella, lo interesante acá de esta imagen es que eh, este, este intérprete y artista se planteaba en cada concierto, para cada álbum, una, un concepto. Y este concepto lo llevaba a cabo a cabalidad, como lo llevaba, lo desarrollaba sonoramente en la música, en los arreglos y en la visualidad. Fue muy innovador, trabajó con gente que se interesó mucho en sus viajes, digamos, escénicos y en la composición de todas sus obras. Eh, y él, por sí solo, ya era instalaba el concepto. Eh, Acá no hay la idea instalada de una banda, porque es un festival multicultural y tiene también mucho espacio a cubrir en muy poco tiempo. Son muchas las bandas. Entonces se hace una luz general y aquí hay un registro del entorno en pleno concierto durante el día. Ah, y esta está chiquitita, pero les voy a mostrar un ejemplo mejor, que es un video. Ella es Beatriz Pichimalén y es una eh, una compositora e intérprete mapuche, eh, que es una cultura originaria del territorio chileno, y ella también se instala en el escenario y con luz o sin luz, la, lo que ella, digamos, transmite no es solamente su música, es su cosmovisión eh, instalada de manera precisa, sobria también, pero es muy impresionante verla y es muy bonito. Pensemos que eh, ellos, por ejemplo, esta cultura, eh, tiene una relación con la tierra que es muy estrecha y en ese sentido, también yo trabajé una vez con ella y no tenía gran reparo respecto a las condiciones o la iluminación. Me hizo un par de alcances muy precisos, que era la entrada de la luz y los cambios de escena, que tuvieran una fluidez, digamos, de acuerdo a la musicalidad. Y es un detalle no menor porque dependiendo de los estilos musicales, voy a cambiar acá el ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo, digamos, sonoro también, un registro de un concierto de la señora Beatriz, pero quería, digamos, previamente hablarles del concepto que se implementa, la idea que ella, digamos, conlleva con su cosmovisión. Su cosmovisión no es una cosa que ella, digamos, implementa solamente en el escenario, es su forma de vida. Ella canta lo que piensa y lo que siente y, digamos, frente a eso, eh, desde lo que estamos abordando, yo la he visto de día y la he visto también con iluminación de noche. Pero ella se instala con lo suyo, digamos, con su vestuario, con sus instrumentos y con su canto. Y responde a la naturaleza profunda de su cultura y ellos tienen una comunión, una relación con la tierra y con la naturaleza
con la libertad que se ve reflejado en su canto y en su puesta en escena. Aquí les voy con un ejemplo. Aquí está. Bueno. Bueno, y acá, en vivo, hay otra cosa. También tiene una propuesta, un concepto muy claro para mí. Tanto así que es una banda de ficción, digamos. O sea, la banda es una banda de animación, pero los músicos son como solo intérpretes de la música, ¿ya? Toda la visualidad es este grupo animado. Y que tienen vida también, tienen una trayectoria, la gente que los sigue, digamos, sabe sobre ellos. Yo conozco de esto, pero porque lo he visto escénicamente, no soy seguidor, pero me parece interesante esto, que esta conceptualización la llevan hasta el último, o sea, tener un concierto solo de ellos en un estadio lleno. Acabo. Son pantallitas individuales que están sobre un escenario real, ¿ya? El público claramente está viendo estas pantallas, pero la iluminación es real, está sobre el escenario. Es bien particular lo que hace. Y ahí también hay iluminación virtual, o sea, hay tiros de cámara. Además, este es un registro de ese concierto. Ahí se ve iluminación, interactúan con intérpretes, digamos, humanos. Es un poco parecido a lo que les mostraba en esta escenografía que tenía retroproyección y proyección frontal, en que habían actores y animaciones. En ese caso eran gráficas, ahora también, pero es diseño virtual. Bueno, ese era el otro ejemplo. Bueno, y tengo a continuación, bueno, sobre lo último que vimos, Gorillaz, vieron que tenía mucho más espectacularidad. Y suele ocurrir, no solo porque fuera una banda digamos, de pop, no sé cómo llamarlo, es porque también es un espectáculo que tiene mucho efectismo, ¿no? La gente reacciona, se vuelca, digamos, a ese delirio que genera. Eh, pero también pueden ver que en la iluminación, así como los decibeles, ayudan también a eso. Muchas veces es casi programado cuando puedes generar una incorporación, una participación del público, dándole un poco de luz o haciendo algo que sea preciso con el tema, un corte,
y la gente se va, digamos, son sincronías que van aportando, y en otros estilos, como por ejemplo música más dura, como el rock o el punk, eh, la luz es una manifestación de descargas de poder, por decirlo de alguna forma. Las percusiones son muy intensas, es muy físico, eh, tienen una cosa así bien crepuscular también, pero se usa mucho el corte visual, mucho, 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 y siempre con una precisión rítmica, ¿no? Entonces, toda esa energía también se utiliza mucho una luz que se llama estroboscópica, y los colores son más bien de contraste, no hay mucha combinación. Sí, se usan harto los tiros, el contrapicado, para dar una imagen más como, casi como estar sobre la ciudad, ¿no? Ese contrapicado. eh, y te hace ver como un poco fantasmagórico también. Y el estrobo es como lo más parecido a un rayo, en realidad, como una tormenta eléctrica, que también es una manifestación de mucho poder para quien la ha visto, ¿no? Bueno, entonces creo que de alguna forma siempre se van emulando. Sin embargo, hay cosas conceptuales que zafan de esta composición eh, de estímulos, digamos, tan a flor de piel. Y se generan eh, puestas en escena, por ejemplo, que tienen detallitos, un, la utilización del viento, por ejemplo, es muy bonito, a mí me gusta mucho. Entonces también, sobre todo si no está, digamos, a la vista, la fuente generadora de viento. Eh, y ahí se trabajan cosas escénicas. Ah, les quiero mostrar un ejemplo que es muy particular, es de una banda que es muy conceptual también. Son muy bonitos en vivo. Esa cosa da gusto cuando ustedes ven una banda que pucha, tiene tantos requerimientos y gigante la puesta en escena. Y sin embargo es un entretenimiento bien, no sé, para quien le gusta el estilo, bien. A mí me gusta ver cosas que normalmente no sigo por música, pero también uno se aprende un montón. Y en este sentido, esta banda es Talking Heads, de David Byrne, y hace un tema para una película que se llama Debe haber, este debe ser el lugar para mí, un tipo que busca su lugar en su vida y en la historia de su vida. Está muy pegado con el pasado, bueno, no le doy más datos, no sé. Pero es bonito lo que construyó. Él hizo la música también para la película y es muy, digamos, coherente con su estilo, como eso, siendo un trabajo especial para cine, no zafa ni se aleja de su constante indagación en su arte, en su música. Ahí vamos con el señor Byrne. Y ahí vamos. Les voy a dejar el tema correr, ya. Se mezclan dos cosas acá. Una, que estamos viendo un registro, un video, que era para la película y terminó siendo un videoclip. Aquí lo que edita, lo que compone la escena es el encuadre, ¿verdad? Pero al ir abriéndose, pasamos a tener una perspectiva de audiencia.
Es lo que va a ocurrir. Presenta la situación, una cotidianidad, ahí vemos nuestros instrumentos revisados, un elipso sobre la lámpara. Y aquí estamos como espectadores también, ¿verdad? En el concierto. Cada vez más nos vamos acercando al público. Ahí, ven, hay una plataforma, una maniobra. Debe ser un dispositivo neumático o una grúa que lo cuelga. Porque estaba todo pegado, la mujer amarrada al sillón. Pero como ven, la propuesta lumínica es concreta. No hay ninguna, digamos, duda al respecto. Todos vestidos de blanco, todo lo que hemos conversado aquí se lleva a cabo. No hay ninguna cosa, digamos, al azar. Bueno, y esta cotidianidad se nos viene encima. Bueno, a lo que, digamos, quería apuntar con este ejemplo, es que se produce un júbilo, ¿cierto? Cuando pasa la plataforma, esta estructura sobre ellos, que es una instalación, pero tiene que ver también claramente con la letra de la canción, con si uno se vincula a la película, tiene claramente que ver con, está el personaje ahí, que yo egoístamente no se los mostré, se los voy a mostrar ahora a continuación. El personaje que vimos al inicio del video, ¿no? Que está mirando a una persona y se tropieza y cae en patines. Entonces, vuelvo a compartirles la cuenta. Mengua el audio, baja un poquito, se escucha a la gente. Ahora se escucha más el público, entonces ya estamos en otro lugar. Y ese diseño es muy bonito, porque la luz también cambió. Y él está oscuro y ahora sutilmente vemos su cara, están todos más iluminados menos él, pero ahora sí lo podemos ver. La cámara se acerca, bueno, era eso. Déjenme dejar de compartir. Déjenme. Ay.
Bueno, a lo que iba con ese ejemplo es que se cruzan muchas cosas. Es una película, pero es un concierto también. Y es muy habitual, o sea, no es tan habitual, pero claro, como con ese mecanismo, claro, es toda una complicación traerla, pero es realizable. O sea, cortar tu figura y quedar tocando por atrás. Hay bandas que lo hacen, por ejemplo, con otros propósitos, con más espectacularidad. No sé, me acuerdo de AC/DC, el guitarrista aparecía en una bola de demolición y rompía un escenario que era claramente escenográfico, como material liviano, pero era impactante. Pero hay cosas pequeñitas que se pueden hacer y son muy, muy emocionantes. Y a eso va. El, al querer componer algo, al trabajar en algo escénico, que sea lindo es un aspecto importante, pero que te toque, que yo pienso que uno puede ser, que te cambie tu sensación, no solo del día, que te afecte, que te haga conmover respecto a lo que presenciaste. Incluso si es una ficción, porque, digamos, son las situaciones las que nos llevan. En este caso, la música transmite muchísima, muchísima energía. Y, y es muy interesante cuando se junta con la luz, cuando todo está ensamblado, cuando en todas las disciplinas lo colectivo se articula, digamos, tiene mucha movilidad. No solamente responden las partes a su función y a su área, sino que vamos aprendiendo de las otras cosas y vamos construyendo. Esa es la mejor aplicación o la mejor herramienta, digo, creo yo, eh, para abordar la tecnología en nuestra composición y nuestra indagación. Bueno, eso, y nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo, que estén todos muy bien